Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, 1616. Jean Valentin Andreae, 1586-1654. Día 6. A la mañana siguiente, el primero que se despertó sacó a los otros del sueño e inmediatamente nos pusimos a discurrir sobre el desarrollo probable de los acontecimientos. Unos sostenían que los decapitados revivirían todos juntos y otros que lo contradecían afirmando que la desaparición de los viejos debería dar a los jóvenes no solo la vida, sino también la facultad de reproducirse. Algunos pensaban que no podían haber matado a las personas reales, sino que eran otros los que habían sido decapitados en vez de ellos. Tras hablar así durante algún tiempo, entró el anciano, nos saludó y examinó si nuestros trabajos estaban acabados y si su ejecución había sido correcta. Pero habíamos puesto tanto celo y cuidado en ello que tuvo que mostrarse satisfecho. Recogió los frascos y los colocó en un joyero. A continuación, vimos entrar algunos pajes que traían escaleras, cuerdas y grandes alas. Las depositaron entre nosotros y se fueron. Entonces el anciano dijo: Queridos hijos, cada uno de vosotros tiene que encargarse de una de estas cosas durante todo el día. Podréis escogerlas o echarlas a suerte. Respondimos que preferíamos escoger. No, dijo el anciano, las echaremos a la suerte. Después hizo 3 fichas. En la primera puso escalera, en la segunda cuerda y en la tercera alas. Las mezcló en un sombrero, cada cual sacó una ficha y tuvo que encargarse del objeto designado. A quienes les tocaron las cuerdas se creyeron favorecidos por la suerte. En cuanto a mí, me tocó una escalera, lo que me fastidió soberanamente, pues tenía 12 pies de largo y era bastante pesada. Tuve que llevarla mientras que los otros podían enrollar fácilmente las cuerdas alrededor suyo. Después, el anciano ató las alas a los últimos con tanta destreza que parecía que les acababan de crecer naturalmente. Finalmente cerró un grifo y la fuente dejó de correr. Tuvimos que quitarla del centro de la sala. Cuando todo estuvo en orden, cogió el joyero con los frascos, nos saludó y cerró cuidadosamente la puerta de él, también que nos creímos prisioneros en esta torre. Pero no había pasado ni un cuarto de hora cuando se abrió en la bóveda un agujero redondo. Por él vimos a nuestra Virgen que se dirigió a nosotros para desearnos un buen día y nos rogó que subiésemos. Los que tenían alas volaron fácilmente por el agujero. Los que llevábamos escaleras comprendimos inmediatamente su utilización. Pero los que tenían cuerdas estaban en la confusión, pues cuando subió uno de nosotros, le dijeron que retiraría la escalera. Finalmente, cada una de las cuerdas fue atada a un gancho de hierro y dijeron a los que llevaban que subieran como mejor pudieran, los que en verdad no sucedió sin algunas ampollas. Cuando todos estuvimos arriba, cerraron el agujero y la Virgen nos acogió amistosamente. Este piso de la torre estaba ocupado por una sala única, flanqueada por 7 hermosas capillas un poco más altas que la sala. Se entraba en ellas por 3 peldaños. Nos distribuyeron en las capillas y se nos invitó a rezar por la vida de los reyes y las reinas. Mientras tanto, la Virgen entraba y salía alternativamente por la puerta pequeña A, y así continuó hasta que terminamos. Cuando acabamos nuestra oración, 12 personas, los que antes habían hecho de músicos, depositaron en el centro de la sala, trayéndolo precisamente por esta puerta, un curioso objeto alargado que a mis compañeros les pareció que no podía ser nada más que una fuente. Pero comprendí inmediatamente que allí estaban los cuerpos, pues la caja inferior era cuadrada y de dimensiones suficientes para contener con facilidad a 6 personas. Los 12 desaparecieron para volver enseguida con sus instrumentos y acompañar a nuestra Virgen y a sus servidoras con una armonía deliciosa. Nuestra Virgen tenía un cofrecito, todas las otras llevaban ramas y lámparas y algunas teas encendidas. Nos pusieron las antorchas en las manos y tuvimos que colocarnos alrededor de la fuente en el orden siguiente. La Virgen se colocó en A, sus servidoras, con las lámparas y las ramas, estaban dispuestas en círculo en C, nosotros estábamos con nuestras teas en B y los músicos en línea recta en A. Finalmente, en línea recta, las vírgenes,
estaban en D. Ignoro dónde venían las vírgenes. ¿Habitaban la torre o habían sido conducidas a ellas durante la noche? Sus rostros estaban cubiertos con velos blancos y finos, de manera que no se reconocía ninguna. La Virgen abrió el cofrecillo, que contenía una cosa esférica envuelta en un doble forro de tafetán verde. La sacó y, aproximándose a la fuente, la colocó en una pequeña caldera superior que cubrió a continuación con una tapadera perforada por agujeritos y provista de un reborde. Después vertió en ella algunas de las aguas que habíamos preparado en víspera, con lo que la fuente empezó a correr. Estas aguas volvían a entrar sin interrupción en la caldera a través de 4 tubitos. Bajo la caldera inferior habían dispuesto un gran número de clavos en los que las vírgenes colgaron sus lámparas, con cuyo calor el agua no tardó en empezar a hervir. El agua hirviente caía sobre los cadáveres por una gran cantidad de agujeritos perforados en A. Estaba tan caliente que los disolvió haciendo con ellos un licor. Mis compañeros ignoraban aún en qué consistía la bola forrada, pero yo comprendí que se trataba de la cabeza del negro y que era ella la que comunicaba a las aguas la intensidad de su calor. En B, alrededor de la caldera grande, había también una buena cantidad de agujeros en los que las vírgenes pusieron sus ramas. No sé si es que ello era necesario para la operación o solamente exigido por el ceremonial. El asunto es que las ramas se encontraban continuamente regadas por la fuente, y el agua que fluía de ella para volver a la caldera era un poco más amarillenta. Esta operación duró casi 2 horas. La fuente fluía constantemente de sí misma, aunque el chorro iba menguando poco a poco. Entretanto, los músicos salieron y nosotros paseamos por la sala. Sus adornos bastaban para distraernos cumplidamente, pues, en cuestión de imágenes, cuadros, relojes, órganos, fuentes y cosas parecidas, no habían olvidado nada. Por fin terminó la operación y la fuente cesó de fluir. Entonces la Virgen hizo que trajeran una esfera hueca de oro. En la base de la fuente había un grifo. Lo abrió e hizo correr las materias disueltas por el calor de las gotas, recogiendo varias medidas de una materia de un rojo intenso. Pasearon el agua que quedaba en la caldera superior y tras ello la fuente, bastante aligerada, fue sacada fuera. No puedo decir si la abrieron a continuación y si todavía contenía algún residuo útil procedente de los cadáveres. Lo que sí es que el agua recogida en la esfera era muy pesada hasta el punto que no pudimos transportarla siendo 6, cuando a juzgar por su volumen, un solo hombre debería haber podido cargarla. Con muchas dificultades transportamos afuera a esta esfera y nos dejaron solos otra vez. Como escuché que caminaban encima de nosotros, busqué mi escalera con los ojos. En estos momentos se podía escuchar las opiniones singulares que sobre la fuente expresaban mis compañeros, persuadidos que los cuerpos reposaban en el jardín del castillo y no sabían cómo interpretar estas operaciones. Yo di gracias a Dios por haber velado en el tiempo oportuno y por haber visto acontecimientos que me ayudaban a comprender mejor todas las acciones de la Virgen. Pasó un cuarto de hora, después se abrió el centro de la bóveda y nos pidieron que subiésemos. Se hizo como antes con la ayuda de las cuerdas, las escaleras y las alas. Me sentí un poco vejado viendo que las vírgenes subían por un camino fácil, mientras que nosotros teníamos que hacer tantos esfuerzos. Sin embargo, entendía que si se hacía así, era con alguna finalidad determinada. Fuera lo que fuese, estábamos muy contentos con las previsoras atenciones del anciano, pues los objetos que nos habían dado, por ejemplo las alas, servían únicamente para alcanzar la abertura. Cuando logramos pasar al piso superior, el agujero se volvió a cerrar. Entonces vi que la esfera estaba colgada en medio de la sala con una fuerte cadena. Había ventanas que en todo el contorno de la sala y otras tantas puertas alternaban con las ventanas. Cada puerta tapa un enorme espejo pulido. La disposición óptica de los espejos y puertas era tal que, en cuanto se abrían las ventanas del lado del sol y se destapaban los espejos tirando de las puertas, brillaban soles en toda la circunferencia de la sala, y ello pese a que este astro, que ahora resplandecía por encima de toda medida, no diera sino en una puerta. Todos estos soles esplendorosos flechaban sus rayos por medio de reflexiones artificiales sobre la esfera suspendida en el centro, y como además la esfera estaba pulida, despedía un centello tan intenso que ninguno de nosotros pudo abrir los ojos.
Miramos por las ventanas hasta que la esfera tuvo el calor justo y se obtuvo el efecto deseado. Así vi la mayor maravilla que jamás ha producido la naturaleza. Los espejos reflejaban soles por todos los sitios, pero la esfera del centro brillaba aún con mucha más fuerza, de manera que nuestra mirada no pudo sostener ni siquiera un instante su resplandor igual al del mismo sol. Finalmente, la Virgen hizo que cubrieran los espejos y que cerraran las ventanas para dejar que la esfera se enfriase un poco. Eso pasó a las 7. Nos alegramos al constatar que la operación, llegada a este punto, nos dejaba libertad suficiente para reconfortarnos con un desayuno. Pero, una vez más, el menú era verdaderamente filosófico, y aunque no nos faltó lo necesario, no había peligro de que nos insistieran para incitarnos a cometer excesos. Además, la promesa de dicha futura, con la que la Virgen reanimaba sin cesar nuestro celo, nos ponía tan alegres que ni trabajo ni incomodidad alguna nos parecían mal. También certifico que en ningún momento mis ilustres compañeros pensaron en su cocina o en su mesa, al contrario, eran felices por poder asistir a una física tan extraordinaria y meditar así sobre la sabiduría y omnipotencia del Creador. Tras el esfuerzo, nos preparamos de nuevo para el trabajo, pues la esfera se había enfriado suficientemente. Tuvimos que desatarla de su cadena, lo que nos costó no pocos esfuerzos y trabajo, y la pusimos en el suelo. A continuación, discutimos cómo la partiríamos, pues se nos había ordenado que la cortáramos en 2 por el medio. Finalmente hicimos lo más grueso del trabajo con un diamante puntiagudo. Cuando abrimos la esfera, vimos que ya no contenía nada rojo, sino únicamente un enorme y hermoso huevo, blanco como la nieve. Nuestra alegría llegó al colmo cuando constatamos que había salido bien a conciencia, pues la Virgen temía que la cáscara estuviera un poco blanda. Estábamos alrededor del huevo tan contentos como si lo hubiésemos puesto nosotros mismos, pero enseguida la Virgen hizo que se lo llevaran. Después nos abandonó también y, como de costumbre, cerró la puerta. Ignoró lo que ha hecho con el huevo tras su marcha. No sé si lo ha sometido a una operación secreta, aunque no lo creo. Tuvimos que descansar de nuevo durante un cuarto de hora hasta que un nuevo agujero nos abrió paso al 4º piso, al que llegamos con la ayuda de nuestros instrumentos. En esta sala vimos una enorme caldera de cobre llena de arena amarilla a la que calentaba un fuego despreciable. El huevo fue enterrado en ella para que acabara de madurar. La caldera era cuadrada y en una de sus paredes estaban grabados con grandes letras los siguientes versos: O blitovit mili, Kant y volt bit to gold. En la segunda se leían estas palabras: Sanitas nix hasta, salud, nieve, lanza. La tercera llevaba solo la palabra F, I, A, T, alusión a Fiat, hágase. Pero en la cara posterior había otra inscripción siguiente: Quod ignis aer aqua terra, santis regum et reginarum nostrum sinebrius, erripere non potuerunt fidelis chimic corium turba, in anc urnam contulit, ao. Lo que el fuego, el aire, el agua, la tierra no pudieron arrancar, a las santas cenizas de nuestro rey y nuestra reina, la fiel turba de los químicos lo depositaron en esta urna ao. A los sabios dejó el cuidado de averiguar si la inscripción se refería a la arena o al huevo. A mí me basta cumplir mi tarea no omitiendo nada. La incubación se terminó y el huevo fue desenterrado. No fue necesario romper la cáscara, pues el pájaro se libró enseguida por sí mismo y empezó a retozar, aunque era disforme y estaba ensangrentado. Primero lo pusimos sobre la arena caliente. Después la Virgen nos dijo que lo atásemos antes de darle alimentos, si no queríamos tener innumerables complicaciones. Así lo hicimos. El pájaro creció tan rápidamente ante nuestros propios ojos que comprendimos muy bien por qué la Virgen nos había advertido.
Mordía y arañaba rabiosamente alrededor suyo, y si se hubiera apoderado de uno de nosotros, hubiera dado rápidamente buena cuenta de él, puesto que el pájaro, negro como las tinieblas, estaba completamente furioso. Le trajeron un alimento distinto, quizás la sangre de otra persona real. Entonces le cayeron las plumas negras y en su lugar crecieron otras blancas como la nieve. Al mismo tiempo el pájaro se amansó un poco y dejó que nos acercáramos con más facilidad. Sin embargo, lo mirábamos aún con desconfianza. Con el tercer alimento, sus plumas se cubrieron de colores tan brillantes como no he visto en toda mi vida, y se mostró tan dulce y se familiarizó de tal manera con nosotros. Con el consentimiento de la Virgen, lo libramos de sus ataduras. Ahora, dijo la Virgen, como gracias a vuestra aplicación, la vida y una perfección sin igual han sido dadas a este pájaro. Conviene que, la aprobación de nuestro viejo, festejemos alegremente este acontecimiento. Después, ordenó que sirvieran la comida y nos invitó a reconfortarnos, ya que la parte más difícil y delicada de la obra se había acabado y que con todo el derecho podíamos empezar a saborear el goce del trabajo cumplido. Aún llevábamos nuestros vestidos de luto, lo que con tal regocijo parecía ridículo. Los unos nos reíamos los unos a los otros. Sin embargo, la Virgen no cesó de interrogarnos, quizás para descubrir a aquellos que le serían útiles en sus proyectos. La fusión era la operación que más atormentaba y se sintió bien tranquila cuando descubrió que uno de nosotros había adquirido la habilidad manual que poseen los artistas. La comida no duró más de 3/4 de hora y la mayor parte de ella la pasamos con nuestro pájaro, al que era preciso alimentar sin descanso, aunque ahora ya alcanzaba su desarrollo completo. Tras la comida, no se nos permitió una siesta larga. La Virgen salió con el pájaro y nos abrieron la quinta sala, al que subimos como anteriormente, preparándonos enseguida para el trabajo. En esta sala habían dispuesto un baño para nuestro pájaro. Lo tiñeron con un polvo blanco y tomó el aspecto de la leche. Al principio estaba frío y el pájaro que metimos en él se encontraba a gusto y empezó a retozar. Pero cuando el calor de las lámparas comenzó a entibiar el agua, tuvimos mucho trabajo para mantenerlo en el baño. Así que pusimos una tapadera en la caldera, dejándole que sacara la cabeza por un agujero. El pájaro perdió todas sus plumas en el baño y se le quedó la piel tan lisa como la de un hombre, aunque el calor no le causó ningún otro daño. Sorprendentemente, las plumas se disolvieron por completo en el baño al que le tiñeron de azul. Finalmente dejamos que el pájaro escapara de la caldera. Estaba tan liso y tan brillante que daba gusto verlo. Como era un poco arisco, tuvimos que ponerle alrededor del cuello un collar con su cadena. Después lo paseamos un poco por la sala. Mientras tanto, encendieron un fuego enorme bajo la caldera y evaporaron el baño hasta que se secó. Quedó una materia azulada. La despegamos de la caldera, la trituramos, la pulverizamos y preparamos sobre una piedra, y con ella pintamos toda la piel del pájaro. Entonces este tomó un aspecto aún más curioso, pues, aparte de la cabeza que permaneció blanca, era enteramente azul. Así se acabó nuestro trabajo en esta habitación, y cuando la Virgen nos abandonó con su pájaro azul, nos llamaron al 6º piso, al que tuvimos por una abertura de la bóveda. Allí asistimos a un espectáculo entristecedor. En el centro de la sala colocaron un pequeño altar similar en todo lo que habíamos visto en la sala del rey. Los 6 objetos ya descritos se encontraban sobre él, y el propio pájaro era el 7º. En primer lugar, presentaron la fuentecita al pájaro, que sació en su sed en ella. Después el pájaro vio la serpiente y la picó hasta hacerla sangrar. Tuvimos que recoger esta sangre en una copa de oro y verterla en la garganta del pájaro, que se debatía fuertemente. Después introdujimos la cabeza de la serpiente en la fuente, lo que le devolvió la vida, y trepó enseguida la cabeza de un muerto, en la que entró y no volví a ver durante mucho tiempo. Mientras ocurría todo esto, la esfera continuaba efectuando sus revoluciones hasta que tuvo lugar la conjunción deseada, momento en el que el reloj dio una campanada, cuando poco después se realizó la segunda conjunción. La campana sonó 2 veces. Finalmente, cuando nosotros vimos la tercera conjunción y la campana la señaló, el pájaro puso él mismo su cuello sobre el libro y se dejó decapitar humildemente, sin resistencia, por aquel de nosotros al que la suerte le había designado para ello. Sin embargo, no brotó de él una sola gota de sangre hasta que no se le hubo abierto el pecho,
Entonces corrió fresca y clara como una fuente de rubíes. Su muerte nos entristeció. Sin embargo, como pensamos que el pájaro por sí solo no servía para gran cosa, nos resignamos rápidamente. A continuación, desocupamos el altar y ayudamos a la Virgen a quemar sobre él, con fuego cogido de la lucecita, el cuerpo, así como la tablilla que llevaba colgada. Las cenizas fueron purificadas varias veces y guardadas en una cajita de madera de ciprés. Pero ahora tengo que contar el incidente que ocurrió a mí y a 3 de mis compañeros. Cuando habíamos recogido la ceniza con mucho cuidado, la Virgen habló en los siguientes términos. Queridos señores, estamos en la 6ª sala y por encima nuestro no tenemos más que otra. En ella llegaremos al fin de nuestros trabajos y podremos pensar en vuestra vuelta al castillo para resucitar a nuestros muy graciosos señores y damas. Habría deseado que todos los aquí presentes se hubieran comportado de manera que pudiese proclamar sus méritos y obtener para ellos de nuestros muy altos rey y reina una recompensa digna, pero como mal de mi grado he descubierto que entre vosotros estos 4, y me designo junto a otros 3 más, son operadores perezosos, aunque mi amor por todos me impide señalarlos para un castigo bien merecido. Querría, sin embargo, para que no quede impune una pereza semejante, ordenar lo que sigue. Serán excluidos de la 7ª operación, la más admirable de todas, aunque más tarde, cuando estemos en presencia de su Majestad Real, no sufrirán ninguna otra corrección. Puede imaginarse en qué estado de ánimo me puso este discurso. La Virgen habló con una gravedad tal que las lágrimas nos corrían por la cara y nos considerábamos como los más infortunados de los hombres. Después, la Virgen hizo llamar a los músicos por uno de los instrumentos sirvientes que siempre la acompañaban y con música nos pusieron en la puerta, acompañados de tales carcajadas hasta los músicos tenían dificultades para soplar en sus instrumentos de la risa que les daba. Y lo que nos afligió especialmente fue ver que la Virgen se burlaba de nuestros lloros, de nuestra cólera y de nuestra indignación. Además, algunos de nuestros compañeros ciertamente se alegraban de nuestra desgracia. La continuación fue inesperada. Apenas hubimos franqueado la puerta cuando los músicos nos invitaron a cesar en nuestras lágrimas y a seguirlos alegremente por las escaleras, y el colmo, nos condujeron al tejado por encima del 7º piso. Allí volvimos a encontrar al anciano, a quien no habíamos visto desde la mañana, que estaba de pie ante una pequeña bujaradilla redonda. Nos acogió amistosamente y nos felicitó de todo corazón por haber sido elegidos por la Virgen. Por poco se muere de risa cuando se enteró de nuestra aflicción, precisamente en el momento en que alcanzábamos una felicidad semejante. «Que os sirva para aprender, queridos hijos míos», dijo, «que el hombre no conoce nunca los bienes que Dios le otorga». Estábamos charlando cuando la Virgen llegó corriendo con el cofrecito. Después de burlarse de nosotros, vació sus cenizas en otro cofre y llenó el suyo con una materia diferente, diciendo que ahora estaba obligada a engañar a nuestros compañeros. Nos exhortó a obedecer al anciano en todo lo que nos mandara y a no menguar nuestra diligencia. Después volvió a la 7ª sala donde llamó a nuestros compañeros. Ignoro el principio de la operación que inició con ellos, pues le habían prohibido de manera absoluta hablar de ella, y nosotros no podíamos observarlos desde el tejado a causa de nuestras ocupaciones. Nuestro trabajo era el siguiente. Primero tuvimos que humidificar las cenizas con el agua que habíamos preparado anteriormente, para obtener una pasta clara. A continuación colocamos esta materia sobre el fuego hasta que estuvo muy caliente. Estando aún más caliente, la vaciamos en los matrices que inmediatamente dejamos enfriar un poco. Nos solazamos un momento mirando a nuestros compañeros a través de algunas hendiduras practicadas con este fin. Estaban muy atareados alrededor de un horno y todos soplaban el fuego, cada cual con su tubo. Helos, pues, reunidos alrededor del brasero, soplando hasta perder el aliento, convencidos de que les había tocado mejor parte que a nosotros. Todavía soplaban cuando nuestro anciano nos llamó de nuevo al trabajo. Así que no puedo decir lo que hicieron luego. Abrimos los moldes y vimos dentro 2 hermosas figurillas casi transparentes como nunca han visto los ojos humanos. Eran un niño y una niña. Cada uno tenía más que 4 pulgadas de largo, y lo que me sorprendió sobremanera es que no eran duras, sino de carne blanda como las personas. Sin embargo, no tenían vida,
En este momento pensé, Venus había sido hecha también así. Acomodamos estos adorables niños en 2 cojines de raso y prendidos en la contemplación de este gracioso espectáculo, no parábamos de mirarlos. Pero el anciano nos hizo volver a la realidad, nos dio la sangre del pájaro que había sido recogida en la copa de oro y nos ordenó que la vistiésemos gota a gota y sin interrupción en la boca de las figurillas. En cuanto se las dimos, crecieron a los ojos vistas y a medida que crecían se hacían aún más hermosas. Hubiera deseado que estuvieran allí todos los pintores para que delante de esta creación de la naturaleza se ruborizaran de sus obras. Crecieron de tal manera que fue necesario sacarlas de todos los cojines y acostarlas en una larga mesa guarnecida de terciopelo blanco. Después el anciano nos ordenó que las cubriésemos hasta por encima del pecho con un tafetán doble y blanco muy suave, cosa que hicimos con desgana a causa de su indecible belleza. En fin, abreviemos. Antes que les hubiéramos dado toda la sangre, alcanzaron el tamaño de adultos. Tenían los cabellos rizados, rubios como el oro, y comparado con ellos, la imagen de Venus que había sido visto antes valía bien poco. Sin embargo, no se notaba aún ni calor natural ni sensibilidad. Eran estatuas inertes con el tinte de los vivos. El anciano, temiendo que crecieran demasiado, suspendió su alimentación, después les cubrió el rostro con la sábana y colocó antorchas alrededor de la mesa. Aquí debo prevenir al lector para que en absoluto considere estas luces como indispensables, pues la intención del anciano era atraer hacia ellas nuestra atención para que no diéramos cuenta del descenso de las almas. De hecho, ninguno de nosotros lo habría notado si yo no hubiera visto ante las llamas 2 veces. Sin embargo, no saqué a mis compañeros de su error y dejé al anciano en la ignorancia de lo que sabía. El anciano hizo que tomáramos el asiento en un banco delante de la mesa y poco después llegó la Virgen con sus músicos. Trajo 2 preciosos vestidos blancos, como hasta entonces no había visto en el castillo y que desafían cualquier descripción. En efecto, parecían que estaban hechos de cristal puro y sin embargo eran flexibles y opacos. Es imposible describirlos de otra manera. Puso los vestidos sobre una mesa y tras haber colocado las vírgenes alrededor del banco, comenzó la ceremonia asistida por el anciano, todo lo cual no estaba destinado sino a confundirnos. El techo bajo el que ocurrían todos los acontecimientos tenía una forma verdaderamente singular. En el interior estaba formado por 7 grandes semiesferas abovedadas, estando la mayor, la del centro, agujereada por su parte superior por una pequeña apertura redonda, que en estos momentos se encontraba cerrada y que mis compañeros no vieron. Las largas ceremonias entraron 6 vírgenes que llevaban cada una gran trompeta, envuelta por una sustancia verde fluorescente como si fuera una corona. El anciano cogió su trompeta, retiró algunas luces de su extremo de la mesa y descubrió los rostros. A continuación, colocó la trompeta sobre la boca de uno de los cuerpos de manera que la parte ancha, vuelta hacia arriba, cayó justo enfrente de la apertura del techo de la que acabo de hablar. Todos mis compañeros miraban los cuerpos de este momento, pero mis sospechas dirigían mi mirada hacia otro sitio completamente distinto. Así, cuando encendieron las hojas de la corona que rodeaba la trompeta, vi que se abría el orificio del techo para dejar paso a un rayo de fuego que se precipitó en la habitación y penetró en los cuerpos. La apertura se cerró inmediatamente y se llevaron la trompeta. El escenario engañó a mis compañeros que creyeron que la vida había sido comunicada a los cuerpos por el fuego de las coronas y de las hojas. Una vez que el alma penetró en el cuerpo, éste se abrió y cerró los ojos sin que se hiciera ningún otro movimiento. A continuación, aplicaron una segunda trompeta sobre su boca, encendieron la corona y otra alma descendió por el mismo procedimiento. La operación se repitió 3 veces para cada uno de los cuerpos. Apagaron las luces y se las llevaron. El terciopelo que cubría la mesa fue replegado sobre los cuerpos y a continuación trajeron y prepararon un lecho de viaje. Pusieron en él los cuerpos completamente envueltos. Después los sacaron de las telas y los acostaron uno junto al otro. Con las cortinas bajadas durmieron bastante tiempo. Verdaderamente era hora de que la Virgen se ocupara de los otros artistas. Como me dijo más tarde, estaban muy contentos, pues habían fabricado oro. Eso también es una parte del arte, pero no la más noble, ni la más necesaria, ni la mejor.
También ellos tenían un poco de cenizas, de manera que creyeron que el pájaro servía solo para producir oro y que sería de esa manera como se devolvería la vida a los decapitados. En cuanto a nosotros, permanecimos en silencio esperando el momento en que los esposos se despertaran. En una espera pasamos casi media hora. Entonces apareció el malicioso Cupido y tras saludarnos, voló hacia ellos y los molestó bajo las cortinas hacia las que se despertaron. Al despertar su sorpresa fue enorme, pues pensaban que habían dormido desde que los decapitaron. Cupido hizo que se conocieran mutuamente y después se retirió un instante para que pudieran reponerse. Mientras esperaban, vino a jugar como nosotros y finalmente hubo que buscarle la música y dejar que la alegría se manifestara. La Virgen vino también, saludó respetuosamente al joven rey y la reina, a los que encontró poco débiles. Les besó la mano y les dio los 2 hermosos vestidos. Ambos se cubrieron con ellos y avanzaron. 2 asientos maravillosos estaban prestos para recibirlos. Se sentaron en ellos y recibieron nuestro respetuoso homenaje, por el cual el propio rey nos dio las gracias. Después se dignó a otorgarnos de nuevo su merced. Como eran casi las 5, las personas reales no podían retrasarse más, así que reunimos apresuradamente los objetos más preciosos y tuvimos que conducir a las personas reales hasta el barco, a través de las escaleras y de todos los pasadizos y cuerpos de guardia. Se instalaron en él compañía de algunas vírgenes y de Cupido, y se alejaron tan aprisa que perdimos de vista enseguida. Según lo que me han contado, vinieron a buscarlos con varios barcos, de modo que atravesaron una gran distancia de mar en 4 horas. Sonaban las 5 cuando ordenaron a los músicos que cargaran los barcos y que se prepararan para salir. Como eran un poco lentos, el anciano hizo salir una parte de los soldados que no habíamos visto hasta entonces, puestos se hallaban ocultos en el recinto. Así fue como supimos que la torre estaba siempre lista para resistir a los ataques. Estos soldados acabaron de embarcar nuestros bagajes con rapidez, y ya no quedó sino pensar en la cena. Cuando se sirvieron las mesas, la Virgen nos reunió en presencia de nuestros compañeros. Tuvimos que adoptar un aire compungido, contendiendo a la risa que nos ahogaba. Cuchicheaban entre sí, aunque había algunos que nos compadecían. El anciano asistió a esta comida. Era un maestro severo. No hubo razonamiento, por inteligente que fuese, que no supiera refutar, completar o desarrollar con el fin de instruirnos. Junto a él, he aprendido gran cantidad de cosas y sería excelente que cada cual se le acercara para instruirse. Bastantes obtendrían ventaja con ello. Acabada la comida, el anciano nos condujo en primer lugar a sus museos, que estaban edificados circularmente sobre los bastiones. En ellos vimos creaciones naturales muy singulares, así como limitaciones a la naturaleza realizadas por la inteligencia humana. Para verlo todo, habría sido necesario pasar por ellos un año entero. Prolongamos la visita diurna hasta bien entrada la noche. Finalmente, el sueño venció a la curiosidad y nos condujeron a nuestras habitaciones elegantísimas, en contraste con lo poco con lo que habíamos tenido que contentar la víspera. Me dispuse a saborear un buen reposo, y como no estaba nada inquieto y sí fatigado por un trabajo ininterrumpido, el murmullo suave del mar me hizo dormir profunda y dulcemente sin soñar, desde las 11 hasta las 8 de la mañana.